Son las 9:29. Hablando de temas internacionales, precisamente revisamos lo que ocurre en el mundo durante esta jornada con Laura Soto, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Vamos a partir con un tema que tú ya adelantabas en titulares y tiene que ver con el ingreso a la cárcel del expresidente francés Nicolas Sarkozy debido a esta conspiración para financiar su campaña electoral con dinero del difunto dictador libio Muammar Gaddafi, una sentencia de 5 años que, si bien él ya había apelado, de todas formas lo que ha indicado la justicia es que esta ejecución de la pena no se podía retrasar ni suspender mientras se llevara a cabo esta apelación. Es decir, él podría pasar, por supuesto, mucho menos tiempo en la cárcel si es que finalmente esta apelación se resuelve. Claro. Pero lo cierto es que ahí lo vemos, por ejemplo, esta imagen nos llegó de hoy día en la mañana, a él saliendo de su hogar, ¿no es cierto?, en un distrito bastante acomodado de París. Con su esposa, Carla Bruni. Carla Bruni también estuvo acompañado de sus hijos, que también lo han defendido mucho en este caso, y también con muchos simpatizantes que los esperaban ahí a las afueras de su casa, gritaban su nombre. Es decir, también hay un amplio apoyo público que todavía él recibe de justamente simpatizantes que buscaban evitar que el expresidente terminara en la cárcel, porque Así de hecho es el primer expresidente francés en terminar en la cárcel también. Claro, y es un hito, ¿no? Un hecho histórico, sin duda, el que termine en esa situación. Aun cuando, como tú dices, pueda ser exitosa su apelación y reducir su condena, de todas maneras va a estar por lo menos algunos días o semanas eventualmente en la cárcel, y eso ya marca un precedente súper importante. Sí, claro, y la idea para ellos, por supuesto, para la defensa, era poder evitar que estuviese en la cárcel, por lo menos también quizás un arresto domiciliario. Es que la imagen es muy fuerte, desde el punto de vista simbólico es muy fuerte. Por supuesto que sí, o sea, además estamos hablando de un expresidente que fue muy importante, muy reconocido también. En ese sentido, entre 2007 y 2012 fue que gobernó Nicolas Sarkozy. Vimos también de que él estuvo involucrado en varios escándalos de corrupción, pero claro, esta es la primera vez que finalmente tiene que terminar entonces tras las rejas. Y de hecho, lo va a hacer en aislamiento, no va a estar con los reclusos, se puede decir, comunes y corrientes, sino que va a estar en una ala aislada, en un régimen de aislamiento, es decir, va a tener solamente 1 hora de ejercicio diario en la cual va a poder salir de su celda y estar en un patio que justamente está en esta ala de aislamiento, pero no va a poder básicamente interactuar con otros reclusos, es decir, va a ser bastante solitario. Entonces su aislamiento va a tener, eso sí, disponibilidad, por ejemplo, para un televisor. Eso también decían los medios, que va a tener un televisor en su celda, que es bastante pequeña, pero tiene un televisor que de todas formas por el cual debe pagar alguna mensualidad. Pero es normal también que en el caso de figuras públicas, como en este caso lo es un expresidente, por supuesto, se los coloque en régimen de aislamiento, también en este caso para proteger su vida en el caso de algún atentado que pudiese sufrir por otros reclusos que se encuentran en esta cárcel. Por supuesto que vamos a estar bien atentos a cómo avanza esta apelación. Lo cierto es que él insiste en su inocencia, y de hecho en un mensaje que le entrega en redes sociales, justamente cuando se lleva a cabo este proceso de llevarlo a la cárcel, él también insiste en este punto de que no deben tener tampoco lástima por él, porque tiene el apoyo tanto de su esposa como de sus hijos, de toda su familia. Bueno, una crónica de la BBC da algunos detalles más. Recordemos que tiene 70 años, Nicolas Sarkozy, o sea, ya un hombre de edad. Y dice que fue conducido por la entrada de la notoriamente sobrepoblada prisión de Montparnasse, del distrito sur del río Sena. Es del año 19, del siglo XIX, perdón, esta prisión. Mientras decenas de policías estaban acordonando las calles aledañas al recinto. Y esa imagen ya descrita, el ingreso a una cárcel de un expresidente, evidentemente que es sumamente potente, y genera impacto, ¿no? No hay imágenes concretas de ese momento, pero sí solo imaginar ese momento ya es muy fuerte. Y con un régimen de reclusión que es súper estricto. Lo que tú detallabas, Laura, da cuenta de un régimen carcelario que, si bien lo diferencia de otros presos y le permite garantizar su seguridad, de todas maneras el hecho de que solo pueda salir, por ejemplo, 1 hora a ejercitarse o al aire libre, es un régimen muy duro, Claro, es muy estricto. Pese a la comodidad, por ejemplo, en este caso, porque él va a poder tener información del exterior, va a poder ver televisión, por ejemplo, sin duda que sigue siendo estricto por lo que tú mencionas, que no puede salir de esta celda, que es bastante pequeña. De hecho, se habla de que mide entre 9 y 11 metros cuadrados, pero lo cierto es que también todo este régimen de aislamiento
se hace por razones de seguridad, porque también hay reos de alta peligrosidad en dicha cárcel. De todas formas, su salida de su hogar fue bastante tranquila. Sabemos que no sale esposado, en este caso no había necesidad de hacerlo, pero es llevado hasta el vehículo policial, acompañado entonces de Carla Bruni, su esposa, y la imagen que nos llega respecto a su ingreso a la cárcel es solamente, claro, el vehículo ingresando, no se ve otra imagen en la cual él, por ejemplo, sea en este caso chequeado por las autoridades policiales. Por ejemplo, claro. No están esas imágenes, pero sí la salida de su hogar ahí acompañado de muchos simpatizantes que lo estaban esperando ahí a las afueras, por supuesto. Así que lo que queda por esperar es qué va a pasar entonces con esta apelación. Lo cierto es que la defensa se veía confiada de que él podría estar solamente quizás unas semanas o un mes en la cárcel, mientras se resuelve entonces esta apelación que ya fue presentada por su equipo legal. Así que por supuesto que va a seguir un tema que va a seguir siendo un tema que marca esta jornada, el primer expresidente francés en ingresar a la cárcel. Y ahora también otro hecho histórico es lo que sucedió en Japón, porque el Parlamento de dicha nación ha elegido a la primera mujer en ser primera ministra en su historia. Estamos hablando de Sanae Takaichi, de 64 años, quien es, por supuesto, conservadora, ¿no es cierto?, la política, que tiene alta trayectoria también en cargos públicos, que de hecho sigue, por supuesto, siendo del Partido Liberal Democrático, que es el que ha liderado entonces en los últimos años, porque las elecciones parlamentarias y generales en Japón se llevarán a cabo en 2028, pero sabemos que el primer ministro anterior, en este caso, Shigeru Ishiba, tuvo que renunciar debido luego a graves fracasos en las elecciones de medio término. Vimos que perdió su mayoría en la Cámara Baja, también su mayoría en la Cámara Alta, y por lo tanto ahí tras aquella grave derrota, ¿no es cierto?, es que finalmente se decide presentar su renuncia y comienza todo el proceso para elegir el candidato del partido, entonces, en este caso, a ser nuevo primer ministro, que de todos los candidatos que habían en el Partido Liberal Democrático, Sanae Takaichi es la que ganó. Hubo complicaciones en el camino porque hubo un partido que en un comienzo le quita el apoyo, porque por supuesto acá no basta con que el Partido Liberal Democrático dé sus votos, no tiene la mayoría, necesita más votos de otros partidos aliados. Hubo un partido que le quita entonces el voto, pero luego se suma otro y así ella finalmente logra ser electa como primera ministra. Te doy algunos detalles respecto a su perfil. Yo te decía, es bastante conservadora, se le llama también como la dama de hierro de Japón. Porque es admiradora de Margaret Thatcher, se sabe. Eso dice mucho de su línea, ¿no es cierto? Y pesa también, acá hay un punto, pesa de que se habla, por supuesto, que se destaca el hecho de que sea la primera mujer, tampoco quiere decir de que realmente haya quizás algún avance importante en términos de derechos a la mujer. O sea, es decir, por ejemplo, ya, el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está en contra de aquello, también está en contra, por ejemplo, de esta petición de que las mujeres puedan mantener su apellido de soltera cuando se casan. Entonces también tiene valores bien tradicionales en ese sentido. Hay otras partes que sí, por ejemplo, intenta impulsar lo que tiene que ver, por ejemplo, aumentar lo que tiene que ver con la cobertura de los hospitales para la salud de la mujer, por ejemplo, también el reconocimiento a las trabajadoras del hogar. Es decir, también ahí hay medidas que van en la línea se le puede decirlo, hacia la mujer o los derechos de la mujer, pero otras cosas que tienen que ver más con su valor más tradicional. Por lo tanto, ahí... En una sociedad que me da la impresión es bien tradicional también, ¿no? Sí, Japón es una sociedad bastante tradicional y en ese sentido... Claro, quizás también eso tiene que ver por el hecho de que haya sido electa, porque también sigue manteniendo valores tradicionales bastante fuertes dentro de todo lo que tiene que ver con su conservadurismo. Así que también acá va a enfrentar otros desafíos, lo que tiene que ver con el alto costo de la vida en Japón, que ha ido en aumento. También hay un tema de la crisis del arroz, por ejemplo. Sabemos que en Asia se consume bastante arroz. Eso también ha provocado un alto precio, por ejemplo, de este alimento. También una frustración, por supuesto, por parte de la sociedad respecto al partido gobernante, que sabemos que en las últimas décadas, el Partido Liberal Democrático ha gobernado en gran parte de las últimas 7 décadas, es decir, ha tenido bastante importancia, ¿no es cierto?, en la política, pero ha habido una frustración cada vez más creciente por parte de la ciudadanía de su liderazgo. Entonces ella va a tener que intentar convencer nuevamente a este votante conservador que se ha alejado quizás de este partido y ha decidido acercarse más a partidos de extrema derecha. Es decir, también algo que suele suceder, ¿no es cierto?, cuando ya va aumentando su poder en este sentido de la extrema derecha, que se aleja de los partidos tradicionales conservadores y se va acercando más. Sucede mucho en varios países, aquí también lo mismo. Bueno, es un hito de todas maneras el que se haya elegido a la primera ministra
Exactamente, primera mujer, primera ministra. Marca parte del curso de los tiempos también. Gracias, Laura. Que esté muy bien. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao.